A ver, comunidad de YouTube, el día de hoy vamos a ver todo lo que es la programación orientada a objetos. Netamente, ¿qué es la programación orientada a objetos? Vamos a conocer clases, objetos, vamos a conocer, por ejemplo, atributos, métodos, encapsulamiento, esos términos que a veces uno lo escucha y no lo entiende, ¿no? Pero hoy, el día de hoy lo vamos a hacer de una manera práctica y de una manera sencilla. Mira, ¿qué es lo que nos dice lo siguiente? La programación orientada a objetos consiste en crear objetos que puedan contener datos y funciones que trabajan con esos datos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con esta programación orientada a objetos? Proporciona una estructura clara a los programas, hace que el código sea más fácil de mantener, reutilizar y depurar. Es importante, mira, cabe resaltar lo que es la reutilización, que yo puedo utilizar ese código en diferentes entornos, ¿ya? Permite crear aplicaciones completamente reutilizables con menos código y un tiempo de desarrollo más corto. Ahora, mira, en estos términos que generalmente a veces uno no entiende, mira, clases, ¿qué viene a ser una clase? Una clase define la apariencia de un objeto y a partir de ella se crea un objeto. Por ejemplo, mira, me dicen una clase. La clase es la parte más grande. La clase sería la persona en este caso. La persona, el auto, una fruta, etcétera, ¿no? Y los objetos que vienen a ser es una instancia, es algo pequeño, es una instancia real de una clase que combina datos o atributos y comportamientos, funciones o métodos. Cuando se crea un objeto a partir de una clase, esta hereda. Como dijéramos, la clase es el padre y el objeto son los hijos. Correcto. Por ejemplo, si la clase padre, la clase en este caso es persona, el hijo que sería, por ejemplo, persona uno. La clase es auto, el hijo en este caso el objeto que sería el auto uno y así lo vas especificando. Correcto, la parte específica más que todo. La clase es la parte general y el objeto es la parte específica. Ahora, ¿qué más tenemos? Los atributos. Los atributos, mira, como sabemos, una clase, ¿por qué está formada? Por atributos y por métodos. ¿Qué son los atributos? Son las variables o características. Por ejemplo, vamos a imaginar que mi clase sea persona. ¿Cuáles serían mis atributos? Edad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Los métodos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, son las funciones o acciones, la parte activa. Leer, correr, registrar, reportar, mostrar. Y también tenemos un método que es muy importante que de aquí para adelante, cuando trabajemos programación orientada a objetos, lo vas a conocer. El método constructor es un método especial que se llama automáticamente cuando se crea un objeto en una clase. Tiene el mismo nombre, eso siempre lo recalco, tiene el mismo nombre de la clase y nos ayuda para inicializar nuestros atributos. Para inicializar un constructor se recomienda colocar dentro de los paréntesis los parámetros con unas variables diferentes, algo que lo diferencie a los atributos o métodos que tiene la clase. Entonces, mira, esa es la parte teórica. De repente, a veces, yo no, la parte teórica de repente tal vez no te lo han explicado de esa manera, pero mira, ahora con un ejemplo bien claro y documentado más que todo. Mis códigos que yo realizo son documentados para que tú puedas entenderlo, mira, más práctico. ¿Qué herramienta estoy utilizando, ingeniero? La herramienta Google Colab. Pero, ingeniero, tú estabas utilizando la herramienta Visual Studio Code. También se puede utilizar tanto en la herramienta de Colab como también en la herramienta de Visual Studio Code. En cualquiera de los dos funciona. Mira. En este caso estamos utilizando la herramienta de Google. Crea una clase llamada persona con los atributos edad, nombres y métodos persona, leer y correr y creando tres objetos. Este código ya lo conocemos cuando trabajamos Google Colab. El número incluye yoString. También acá tenemos función sin, función code, NDL, el string. Ahora, mira, acá empezamos, mira. De aquí partimos para adelante, mira este ejemplito. La clase que es la clase persona. Y ahora mira, tú vas a escuchar el término de encapsulamiento. ¿A qué se refiere el encapsulamiento? El encapsulamiento se refiere a la manera de cómo puede acceder el usuario. Por ejemplo, tenemos dos tipos tenemos el private. ¿El private qué se refiere? El private se refiere, nos ayuda a poder manejar estos atributos mediante estos métodos, o sea, de manera interna. También tenemos lo que son los métodos de recurso, pero mira, netamente nos vamos a entrar en los atributos. Por ejemplo, el método de acceso es private, atributos. Por ejemplo, ¿y cuáles son los atributos en este caso que voy a tener? La edad, que es del tipo entero, y el nombre, que es del tipo string. Pero aparte de eso, también tenemos lo que son los métodos, que el tipo de acceso es público, el tipo de acceso es público. Y dentro de esos métodos, ¿qué tipo de acceso público tenemos? Mira, por ejemplo, tenemos la clase persona y entre paréntesis tenemos los dos tipos de datos. En un lado el int y en el otro lado el string, correcto. Int y string. Lo colocamos, no te olvides, ahí colocamos el tipo de datos. Ahí que estamos haciendo, ingeniero. Primero estamos creando el método constructor, como te dije, tiene el mismo nombre. Si mi clase es persona, mi método constructor también tiene que persona. Y dentro de los paréntesis van los tipos de datos. Ahora, ¿qué dice? Luego tenemos los que son los otros métodos. Acuérdate, el constructor es el método especial y luego tenemos los otros métodos. El método del tipo void. Ahora, mira, tenemos métodos del tipo void. Eso, insisto, son funciones. ¿Y qué es un tipo void? Es una función vacía. No necesita parámetros o argumentos. No necesita parámetros o argumentos y no retorna ningún valor, correcto. Ahora, mira, void
es un tipo de función vacía. ¿Y cómo se va a llamar? Leer. Y el otro void, correr. Mira, no tiene ningún parámetro, no tiene ningún parámetro y tampoco te retorna ningún valor. ¿Ya? Esa es la definición muy clara del tipo void. Ahora, mira, luego, una vez que ya creamos, en este caso, ya creamos nuestros atributos, nuestros métodos, nuestra clase, ahora tenemos que iniciar el siguiente paso, que es inicializar el constructor. El método constructor, ¿qué nos sirve? Para inicializar los atributos de una clase. El método constructor persona, mira, ahora, mira. Cuando tú vas a encontrar esto de aquí, ingeniero, ¿qué significa esto? Generalmente esto no lo entiende la mayoría de gente. Persona, el primer persona, ¿a qué se refiere? Se refiere a la clase. Dos puntos, dos veces, luego viene persona. La segunda persona, ¿a qué se refiere? Se refiere al constructor. Ah, ya ingeniero, se refiere al constructor. Entonces, pero ¿y cómo se interpreta? Que el método constructor persona le pertenece a la clase, el método constructor persona le pertenece a la clase persona. Y entre paréntesis colocamos los atributos en este caso. Sería in, edad. Pero tu ingeniero dice, ¿cómo yo logro diferenciar a mi clase de mi método constructor? Fácil, porque mira, si arriba tú ves que le has colocado edad, abajo ¿qué va a ser? Guión bajo edad, correcto. Y así logramos diferenciar los atributos. Nuevamente, arriba, ¿qué tipo de string nombre? Abajo, string guión bajo nombre. Ah, ya, ingeniero, ya te entendí, ¿no? O sea, algo que lo diferencie. Muy bien. Y luego hacemos que se igualen, ¿no? La edad de quién? De arriba de los atributos tiene que ser igual al argumento o el parámetro que tenemos aquí en el constructor. Ah, ingeniero, ya te entendí. Igualito, el nombre que está arriba tiene que ser igual, guión bajo nombre, al que está acá, ¿no? Correcto, ingeniero, ya te entendí, ingeniero, cómo funciona esto. Entonces luego hablamos ahí, ingeniero. Ahora tenemos el método leer. ¿Qué nos dice? Que el método leer pertenece a la clase persona. Y la misma interpretación, el método leer le pertenece a la clase persona, pero es un tipo void. Tú me dijiste, ingeniero, cuando es un tipo de void no retorna ningún valor y no necesariamente tiene que tener parámetros, correcto. Pero entonces, si no tiene parámetros, ¿cómo me va a ayudar? Fácil, mira, porque para eso tenemos el code. Ah, y ingeniero, el code me ayuda a poder reportar, correcto. Entonces, mira, code, soy, y acá le colocas el atributo nombre y estoy leyendo un libro. Ah, ingeniero, muy bien. Ahora, el método correr. El método correr pertenece a la clase persona. También, ingeniero, eso ya te entendí, ¿no? El método correr pertenece a la clase persona. Y luego entre llaves colocas code. Soy nombre y estoy recorriendo una maratón y tengo edad, años. Muy bien. Y eso, mira, estamos interactuando los atributos que tengo arriba, correcto. Por eso te acuerdas que te dije que había un encapsulamiento, el encapsulamiento de los atributos. Por medio, como están encapsulados de manera interna, yo lo trato de cargar por medio de mis métodos. Ah, ya te entendí, ingeniero. Un poco más claro, ingeniero, ya. Ahora, ¿te acuerdas que una vez que ya habíamos creado de manera, eso acuérdate siempre, esto es lo muy importante, la estructura que tú debes manejar. Primero crea tu clase, luego crea tus atributos con el encapsulamiento, tus métodos y con tu constructor, luego lo inicializas tu constructor, luego también trabajas con tus métodos, leer tu método correr y después, recién ingeniero, voy a crear mi código principal. ¿Qué es el INMA y mi código principal? Correcto, ingeniero. Creamos el objeto personal de la clase persona. El objeto, mira, mira, esto de acá la mayoría de veces no entiende. ¿Qué es esto, ingeniero, este código? Dice, o sea, que a veces lo ven en los libros y no entienden. Por eso acá te voy a explicar de manera práctica. Este primer texto que dice persona, ¿a qué se refiere? La clase persona. Luego viene persona uno. ¿Este qué viene a ser? El objeto, ingeniero. ¿Y esto qué dice? Mira, acá tú vas a escuchar un término siempre de aquí para adelante en programación, inicializar. ¿Qué significa? Significa darle un valor o los parámetros. Para inicializar el objeto, en este caso para el objeto persona uno. Para inicializar, acá lo voy a apuntar, para inicializar el objeto persona uno llamamos al constructor. ¿A quién llamamos? Por eso, ¿qué significa llamar? Lo colocamos igual, llamamos al constructor. ¿Cómo se llama el constructor? Se llama persona. Ah, este de acá no es la clase, no, ingeniero, este de acá es el constructor persona. Y le pasamos los atributos. ¿Qué atributo le voy a pasar? Le voy a pasar el atributo de edad. Por ejemplo, un ejemplo va a ser 20 y el atributo de nombre. O sea, acá ya le colocamos los valores netamente, acá le colocamos. Por eso le estamos pasando al constructor que le estamos pasando los atributos edad y nombre, pero acá ya, cada uno qué valor va a tener. Le pasamos acá le colocamos los valores de los dos atributos edad y nombre. Correcto, ingeniero, ya te entendí, ¿no? Más específico. Ahora creamos el objeto persona 2. También se puede hacer de otra manera, ingeniero. Correcto. Mira, primero creas colocas la clase persona, luego creamos el objeto persona 2 y entre paréntesis. ¿Podemos omitir el constructor? Correcto, ingeniero. ¿Y cómo lo omitimos? Con paréntesis.
Acá le pasamos los datos de los valores de los atributos. Por ejemplo, 25 y luego entre comillas María. Ah, ya te entendí, ingeniero, es así, ¿no? El objeto 3. Pero como cuando uno está recién empezando, siempre se recomienda trabajar con esta forma para que así puedas entenderlo mejor. Primero no te olvides, primero la clase, luego viene el objeto, luego lo inicia, luego en este caso, ¿qué hacemos? Llamamos a quién llamamos, llamamos al constructor persona, este es el constructor persona y le pasamos los valores de los atributos, en este caso edad y nombre, correcto. Ya, ingeniero, hasta ahí ya te entendí esa parte, pero ahora quiero utilizar mis métodos que he creado, correcto. Entonces llamamos a los métodos leer y correr por cada objeto. ¿Cuál es el primer objeto? Persona uno punto, leer, ¿sí o no? El método cuál va a ser leer, correcto, ingeniero, ya te entendí. ¿Y qué es lo que va a hacer este ingeniero? Fácil, pues mira, ingeniero, como yo ya tengo este valor que ya me asignó mi constructor, ya a mi constructor ya le pasamos los valores que va a tener. Entonces, ¿qué es lo que hago, ingeniero? Fácil. Una vez que ya le estoy llamando a persona uno, mira, va a subir para acá, lo llama el método leer. Muy bien, ingeniero. Viene para acá. Soy el nombre. ¿Cuál es el nombre que le hemos colocado? Soy Juan. Acá te va a arrojar Juan. Muy bien. Te arroja Juan. Juan. Y estoy leyendo un libro. Ese es el mensaje que te va a arrojar. Igualito ahora. Del objeto persona uno vamos a llamar al método correr. De la misma manera, ingeniero. Ya te entendí. Entonces viene para acá, ¿no? Correcto, el método correr. Soy, en este caso, soy Juan. La misma lógica, ingeniero. Soy Juan. Y estoy recorriendo la maratón y tengo, ¿cuántos años voy a tener, ingeniero? Tengo 20 años. Ah, ya, ingeniero, entendí, y tengo 20 años. Y así sucesivamente va a funcionar con los demás. Ah, ya, ingeniero, entendí. De esa manera funciona, mira. Llamas también a la persona 2 leer. De la persona 2 llamas al método correr, de la persona 3 al método leer y de la persona 3 al método correr. Como ya tenemos los valores asignados, tan solo hace una llamada arriba. Correcto, ingeniero. Muy bien, ingeniero. ¿No? Esa es la lógica que manejas en programación orientada a objetos. Muy bien, ingeniero. Ahora lo que hacemos es ejecutarlo. Ejecutamos como estamos diciendo, vamos a compilar, vamos a ver. Entonces estamos compilando aquí. Estos que vienen a ser las celdas de Google Colab. Muy bien, bajamos aquí y ahora también tenemos que llamarlo. Que en Visual Studio Code ya no es necesario. En Visual Studio Code no es necesario hacer eso. Muy bien, ya lo ejecutamos. Mira, soy Juan y estoy leyendo un libro. Porque está llamando, mira, ¿cuál es el código que está haciendo? El de acá, mira. Muy bien. Dice, soy Juan y estoy recorriendo una maratón y tengo, ¿cuál es el código que hace esto? El de acá, ingeniero. Soy María y estoy leyendo un libro, cuál es la línea de código que hace eso? El de acá. Luego que dice, soy María y estoy recorriendo una maratón, ¿cuál es la línea de código que hace? La de acá. Muy bien, ingeniero. Lo otro dice, soy Pedro y estoy leyendo un libro, ¿cuál es la línea de código que hace? La de acá. Soy Pedro y estoy recorriendo una maratón y tengo 30 años, ¿cuál es la línea de código? La de acá. Muy bien, ingeniero, ya te entendí. O sea, esa es la manera práctica y sencilla que tú debes trabajar cuando manejamos el Google Colab. Correcto, ¿no, ingeniero? Muy bien, ya te entendía. Mira, y acá hay una serie de ejercicios que lo vamos a ir desarrollando también, mira. Por ejemplo, esto de acá también lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que tú logres entender. Pero para ello ya vamos a utilizar la herramienta de Visual Studio Code. Entonces espero que les sea de mucha utilidad y lo pongan en práctica.